Bueno, sin duda, la noticia del día pasa por esta declaración del presidente Macri. Hoy estuvo en una empresa tecnológica, de software, de asesoría mundial, de contabilidad, y Macri anticipó un pico de inflación en marzo. Ahora, presten atención a los datos que vamos a mostrar, porque efectivamente son los datos que mañana va a dar a conocer el INDEC y por eso lo llevan a Macri, si se quiere, por primera vez a reconocer que este mes, en realidad hace unos días, marzo, pero también en abril, estamos en el pico de inflación de hasta ahora los 3 años y un poco más de su gobierno. Es el pico inflacionario, es decir, estás en el momento de mayor inflación de toda la era Macri. Pero presten atención a lo que dijo el presidente y después les vamos a mostrar exactamente a qué número se refiere el presidente y por eso está tan preocupado por hacer cuanto antes una serie de anuncios vinculado al tema acuerdo de precios, congelamiento. Escuchen lo que decía esta mañana el presidente Macri. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado, que es no gastar más de lo que se tiene. Entonces estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la Nación, tiene que estar equilibrado. De ahí empezamos a construir un país en el cual no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, el 90 y pico %, que tiene una inflación de un dígito. Y que eso le va a permitir a Sergio y a otros inversores proyectar más cosas, desarrollar más cosas en nuestro país, porque te da previsibilidad. La inflación te genera una inestabilidad enorme, aparte de afectar a todos para llegar a fin de mes, porque claramente sabemos a cuántos les está costando más llegar a fin de mes culpa de la inflación. Bueno, ahí estaba el presidente Macri reconociendo el pico de inflación de marzo. ¿A qué números nos referimos cuando hablamos del pico inflacionario? Porque el presidente sale a reconocer este pico de inflación en marzo. Que hay que decirlo con todas las letras, es el momento de mayor nivel de inflación desde que llegó Macri. Es decir, el presidente muy audaz políticamente tiene que, en un año electoral, tratar de vender algo de futuro, pero está contando que prácticamente a 6 meses de la elección de su gobierno, ya ha pasado más de 3 años de su gobierno, está en el momento de mayor nivel inflacionario de todo su gobierno. A 6 meses de la elección que va a decidir si es reelecto o si sale del gobierno. Un escenario en el cual jamás Macri imaginó estar. Tanto es así que la proyección de inflación para 2019 que hizo Macri cuando llegó al poder era 5% de inflación anual en 2019. Bueno, eso es prácticamente la inflación que va a mostrar el INDEC mañana con los datos de marzo. Los datos de marzo van a estar por arriba del 4% de inflación. Pueden estar entre 4,3, 4,5%. Pero más allá del dato preciso, que lo va a terminar de cerrar mañana cuando se publica a las 4 de la tarde el INDEC, acá el dato fundamental es que con una inflación en marzo del 4% o un poquito más, la inflación anual está hoy en el 54%. Este es el dato. El pico de inflación de la era Macri se produce en estos días y estamos en 54% de inflación anual. Si el INDEC da 4% de inflación en marzo mañana, la inflación anual va a ser 54%. Si da 4,3 o 4,5, la inflación anual va a ser un poquito arriba del 54%, 54,2, 54,5%. ¿Qué significa inflación anual? Bueno, la inflación acumulada. Marzo de este año, marzo del año pasado. 12 meses, 54% de inflación anual. Y la inflación de alimentos, que va a dar a conocer mañana el INDEC, que seguramente va a estar en el orden del 5% o un poquito más, la inflación de alimentos, que está por arriba de la inflación general, va a acumular en marzo de este año respecto a marzo del año pasado una inflación anual
del 62%. Es decir, estos son los dos números que verdaderamente alarman, son los picos inflacionarios en la era Macri, insisto, en el trayecto final, 6 meses antes de la elección, cuando Macri está en el último año de su gobierno, se encuentra con un pico de inflación general del 54% y una inflación de alimentos del 62% anual. Estos son los datos que va a dar mañana el INDEC. Y verdaderamente son datos alarmantes. Ahora vamos a discutir y analizar un poco cómo viene el paquete de medidas que está tratando de cerrar contrarreloj el gobierno para mostrar, después de estos datos, que está tratando de morigerar o aplacar el impacto de estos datos inflacionarios sobre el bolsillo de la gente. Pero fíjense qué ha pasado, por qué Macri habla de un pico de inflación. Después dice, obviamente queremos erradicar la inflación, parece un discurso casi disociado de la realidad cuando estás en el pico de 54% de inflación, decir que la querés erradicar. O cuando en el 2019 decías que ibas a tener 5% de inflación y te encontrás con 54% de inflación. Pero fíjense, en el 2016 el pico de inflación fue efectivamente 40%, allá por mediados del 2016. La inflación medida en julio del 2016, 12 meses para atrás, daba un poco arriba del 40%. Después la inflación fue desacelerándose, obviamente también atrasando el tipo de cambio, la política que todos conocen de Sturzenegger en el Banco Central, y al momento de votar, en octubre del 2017, la inflación llegó al 22% anual. Octubre, justo el momento de la elección anterior, octubre de 2017 versus octubre del año anterior, la inflación corría al 22% anual. Macri creía que había domado la inflación. En realidad, estaban frenando el dólar para frenar la inflación. Cuando se le escapó el dólar, se volvió a disparar la inflación y se aceleró de manera impresionante el año pasado. Llegó en diciembre al 47,6% la inflación, terminó el año pasado en diciembre con una inflación anual del 47,6%, y en los primeros meses de este año, cuando el gobierno pensaba que la inflación se iba a desacelerar, que efectivamente este año con el acuerdo con el FMI, el apretón monetario, el mantener calmado al dólar iba a desacelerar la inflación, fíjense, es esta curvita, siguió acelerándose. Y hoy estamos en el pico, 54%, 54,5% va a ser la inflación si marzo es 4,5%, es 54,5%, si es 4% va a ser 54% de inflación anual, la inflación que va a dar mañana el INDEC. Es el máximo registro de inflación en la era Macri. Fíjense, Macri asume con una inflación que deja el kirchnerismo entre 25 y 28%, no lo sabemos porque no estaban las estadísticas oficiales, pero las consultoras privadas mostraron una inflación en el orden del 25%. Se dispara al 40% con la primera devaluación, la salida del cepo, baja al 22% en el 2017, el año electoral, y se vuelve a disparar ya desde abril-mayo del año pasado y hoy estamos en el pico de inflación de la era Macri. ¿Qué significa esto? Bueno, el correlato es que en el primer trimestre del año el salario real está en el piso, en el peor momento, en la mayor caída de los 3 años de la era Macri. Es decir, el salario real en el primer trimestre de este año está 15-16% abajo del primer trimestre del año pasado y en términos de pérdida de salario, de poder de compras, está en el peor momento de la era Macri. Es decir, el salario real de 4 años de la administración Macri va a haber caído en el 2016, se recupera un poquito en el 2017, cae en el 2018 y va a caer nuevamente fuertemente este año el salario real en la Argentina. Y esto significa que es muy difícil en un año electoral con caída del salario real, con estos picos inflacionarios, recuperar el consumo. Y cuando no podés recuperar el consumo en la economía argentina, es difícil que la economía crezca y por eso todos están pronosticando para este año otro año de recesión, el propio FMI. Y la pregunta clave es cómo hace el gobierno con un pico inflacionario de más del 50%, caída del consumo y el salario real para afrontar el año electoral. Bueno,
¿Cuál ha sido la fórmula que encontró el gobierno en los últimos días? Hacer un anuncio que se va a hacer el miércoles, justo el día después de que el INDEC blanquee estos números que les estamos contando y que Macri reconoce son el pico inflacionario de su gestión, una serie de medidas para tratarse de mostrar activo el gobierno con acuerdos de precio que en algunos casos van a implicar algún congelamiento, entre comillas, evitar que algunos precios de la canasta básica suban por lo menos hasta la elección. Es decir, evitar que haya aumentos en estos ritmos donde, insistimos, acá hay 54% de inflación, pero la inflación de alimentos viene al 62% anual. Y eso es lo que quiere atacar hoy el gobierno. Ahora vamos a discutir, digamos, qué información hay. Slotnick les va a contar algunas remarcaciones preventivas que se hicieron en las últimas horas de algunas empresas, pero claramente es un panorama muy delicado porque tiene como otro correlato ver qué pasa con el dólar. Y el gobierno también, ahora lo vamos a contar, acá está Gastón Rossi, economista, alguien que fundó la consultora con Martín Lustó y hoy está en el Banco Ciudad. El gobierno tiene como objetivo no solamente el acuerdo de precios, sino evitar que se escape el dólar en el escenario electoral. Y para eso empieza a aplicarle también un chaleco de fuerza al dólar, con una serie de medidas que todavía se están negociando incluso en Washington. Me dicen que siguen negociando medidas en Washington. En este contexto de 54% de inflación, uno tiende a pensar que acuerdos de precios son poco menos, como dijo en las últimas horas Ricardo Cardarelli, que es el jefe de la misión argentina del FMI, cuando le preguntaban de estas medidas, en privado, ante inversores, con los funcionarios argentinos, le dijo, bueno, anuncien lo que quieran, son espejitos de colores. Lo dijo con todas las letras Cardarelli. Dijo, para el FMI esto es espejitos de colores. Algunos creen que estos anuncios que va a hacer el gobierno de acuerdo de precios son el único instrumento que tiene para tratar de reconstituir el apoyo político dentro de la coalición y tratar de acercarse un poco más a la sociedad que ve asombrada estos números de inflación, mientras el presidente habla al mismo tiempo de que está tomando medidas para erradicar la inflación en la Argentina.